Muy bien, mis hermanos, entonces comenzamos nuestro estudio, una palabra de oración, y espero que me escuchen bien. Pues vamos a orar, oremos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias en esta noche, Señor, que podemos venir a través de estos medios para escuchar tu palabra, para orar, para compartir testimonios y para congregarnos. Más de 2 o 3 hermanos en este lugar. Invocamos tu presencia, Señor, y quizás tú que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, hermanos, vamos hablando un tema, como le había mencionado, encuentro bastante importante, y pues lleva por título ¿vendrá un médico misionero falso? Y normalmente no escuchamos eso, pero vamos a ver a través del estudio de la palabra. Vamos a comenzar un poquito sencillo, hermano. Vamos a comenzar sencillo para que todos podamos recoger el hilo, pero hablamos un poquito sobre el poder de Dios. El poder de Dios, y vemos el poder de Dios en el mismo, mencionado desde el principio en la creación, hermano. Vemos que en Génesis 1:1 vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cuando Dios hizo eso, vemos la manifestación del poder de Dios. Ahí lo explica el Salmo 33, capítulo 33, versículos 6 y 7, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, Dios habló, y cuando Dios habló, manifestó su poder. Así como dice Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Interesantemente usa esa palabra verbo, que es la palabra en acción. O sea, cuando Dios habla, hay acción, hermano. Hay acción. Por eso vemos, ¿verdad? Cuando, dice el Salmo 33:9, dice: porque Él dijo, Dios, y fue hecho. Él mandó y existió. ¿De qué manera, hermanos? Vemos aquí, Génesis 1:3, claramente, ¿verdad? Esto es muy sencillo para nosotros, pero vamos repasando. Dice: y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Dios habla, inmediatamente cuando hable, o sea, no hay un espacio de tiempo entre cuando Dios habla y cuando se manifiesta, ¿verdad?, las obras de Dios. Dice Génesis 1:3, dice: Dios, y dijo Dios, sea la luz, y eso exactamente lo que fue, dice, y fue la luz. Y vemos a través, ¿verdad?, de toda la creación, así fue en la creación. O sea, vemos en Génesis 1:11, después Dios dijo, y cuando Dios dice, es lo que será: produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, y algo de fruto. Entonces, pues seguimos viendo en la creación. No voy a leer todo porque conocemos muy bien, pero dice aquí en Génesis 1:14, luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y pues vemos que Dios sigue creando por el poder, el aliento de su boca. Génesis 1:20, dijo Dios: produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Así que Hebreos 11:3 dice: por la fe, noten bien algo, hermano,
y aquí tenemos que enfocarnos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, nosotros creemos por la fe que cuando Dios habló, las cosas existieron, y existieron a través de su voluntad y de su palabra. Ahora, hay una comparación aquí con aquellos que creen en la teoría de la evolución. Totalmente distinto, ¿verdad? Que enseña que Dios no creó, sino que a través de procesos de accidentes, la nada se hizo todo lo que es ahora. Es más, hoy en día encontramos, entre comillas, cristianos que dicen que creen que Dios creó a través de la evolución. Pero lo que pasa con eso es que cuando Dios habla, ellos creen que hay miles y miles de años entre cuando Dios habló y la manifestación, ¿verdad?, de su palabra. Y no es así. La palabra de Dios es poderoso. Y al instante, cuando Dios habla, hermano, por eso Dios no puede mentir. Porque cuando Dios dice algo, eso se produce. Así que esto es muy importante entender, hermano, antes de entender la obra médico-misionero. Los hermanos se preguntarán qué tiene que ver. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos sencillos que conocemos ya, pero vamos a mirar, ¿verdad? Cómo lleva la relación. Antes de referirme a eso, quisiera leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 10, 11 y 12. Dice, y aconteció que estando Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, no te olvides, hermano, que habían venido, se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces, aquí vemos la situación, ¿verdad? Que Jesús está a la mesa, está comiendo con pecadores, prácticamente pecadores. Vienen los fariseos, que son pecadores, pero lo que pasa es que llevan la justicia propia. Y le preguntan a los discípulos, ¿por qué Jesús come con pecadores? Mira lo que dice Jesús, versículo 12. Y oyendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y me llama mucho la atención, hermano, que Jesús relaciona la enfermedad con el pecado. Le relaciona y vamos a ver cómo la enfermedad muchas veces encontramos el resultado del pecado. Y el pecado no hace enfermos. O si no lo hace enfermos físicamente, no hace enfermos mentalmente, o si no hace mentalmente, definitivamente no hace enfermos espiritualmente hablando. Quisiera repasar unos textos aquí un poquito antes. Hermanos, yo los exhorto a buscar en su Biblia. Dice capítulo 8
del mismo Mateo. Versículo 1 dice, y aquí vino un leproso y le adoraba diciendo, Jesús, si quieres puedes limpiarme. Mire qué interesante la manera que se dirige, ¿verdad? Prácticamente está diciendo, si es tu voluntad, ¿verdad? Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo, mira lo que dijo, quiero ser limpio. O sea, yo deseo, es mi voluntad que seas limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Ahora me gustaría ver otro ejemplo. Capítulo 9, otra vez. Versículo 1 y 2. Dice, y entrando en una barca pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico echado en una cama. Noten bien algo, hermano. Y dice, y viendo Jesús la fe de ellos. Estos son los amigos del paralítico. Y Jesús, en viendo que ellos estaban tratando de hacer llegar el paralítico a Jesús, porque ellos creían, ellos tenían, dice la palabra de Dios, dice que ellos tenían fe, Jesús vio su fe. Dijo al paralítico Jesús, hijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Dice el versículo 3, y he aquí ciertos de los escribas, diciendo dentro de sí, este blasfema, o sea, está cometiendo blasfemia, porque él está diciendo que puede perdonar el pecado. Lo interesante es los pequeños detalles aquí, cómo la fe, a través de la fe, y Jesús vio la fe de los amigos. ¿Usted cree que no es importante los amigos que escogemos? Esto es un mensaje, ¿verdad? Muchas veces hay que compartir con nuestros jóvenes. Jesús vio la fe de los amigos. ¿Y cómo lo sanó? No le hizo un remedio en la pierna o en el ojo, sino le dijo, tus pecados son perdonados. Te pregunto, ¿su enfermedad tenía algo que ver con pecado en su vida? Bueno, mi hijo mío. Vamos a mirar otros ejemplos bíblicos aquí en Lucas. Lucas capítulo 8, este sí que es muy conocido. Versículo 43. Dice, pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hace 12 años, escuchen bien, hermano. Mis hermanos, esta mujer, conocemos, no hay que hablar mucho, conocemos la historia muy bien. ¿Qué dice el versículo 43 de esa mujer? Una mujer, ¿verdad?, del pueblo de Israel, dice que había gastado en médicos, ¿cuántos, hermanos? Todo lo que tenía. Y ninguno lo había ayudado a ella, ni curado a ella. ¿Cuántos hay que han gastado todo lo que tienen haciéndose remedios, practicando diferentes estilos y artes de sanar? Y pues no han tenido resultados. Conociendo la historia muy bien, sabemos que ella se dijo dentro de ella,
si yo puedo tocar el manto, solamente tocar el manto de Jesús, yo seré sanada. Y Lucas capítulo 8, 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Escuchen bien, hermanos, dice, al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, a ellos tocar el manto, a ese instante, y famosamente dice Jesús en Mateo 8:6, él paró, ¿verdad? Y al Señor dice, pues, ¿quién me tocó? Y sabemos, ¿verdad? Los discípulos le preguntan, pero Señor, entre esta multitud de personas, ¿cómo tú puedes decir quién te tocó? Pero Jesús sabía la diferencia entre alguien tocarlo, alguien desear tocarlo, que sea un toque de fe, hermano. Y nosotros necesitamos, hermanos, nosotros necesitamos tocar a Jesús por la fe. ¿Estamos enfermos? ¿Habrá alguien enfermo? Físicamente, espiritualmente, mentalmente. Dice estos textos claramente que estas personas fueron, y Jesús, podemos decir un sinfín de número de ejemplos, que Jesús sanó y decía a las personas, por su fe ha sido sanada. Así que le pregunto, hermano, si esa mujer no hubiese salido de su casa, no hubiese extendido para tocar el manto, el borde del manto de Jesús, ¿hubiese sido sanada? Pues algo importante que aprendemos aquí, hermano. Tú sabes que el Espíritu Profecía nos dice que todos nosotros, toda la iglesia, laicos, pastores, doctores, profesionales, todos deben ser médicos misioneros. Y de verdad es una cita que da mucha pena, ¿no? Porque si preguntamos hoy en día quién se considera que trabaja en esa línea, pues de verdad que da mucha pena. Esa es la voluntad del Señor, ese es el método y el plan que Dios tiene especialmente en el tiempo del fin. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo más y vamos profundizando un poco. Dice Mateo 8, y me encanta, dice Mateo 8, 6 y 7, y dice, viene un centurión romano, y viene donde Jesús diciendo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, o sea, a punto de la muerte. Conocemos esta historia también, pero miren lo que dice el versículo 7, hermano. Yo quiero, hermano, saca el tiempo, por favor. Y mira Mateo 8, 7. Mateo 8, 7. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No entendemos lo que hay en ese versículo, pero sí Jesús no va a explicar a través del Espíritu Santo, Dios mediante. Jesús le dice a la persona, ¿tú te imaginas, hermanos, que usted va donde Jesús porque su fe está depositado, tú estás confiado que Jesús puede sanar a un ser querido, a un familiar? Y Jesús te dice a ti, yo iré contigo a tu casa. Jesús te dice, yo voy y yo voy a sanar a esa persona. ¿Qué diría usted, hermano?
de seguro estuvieran felices. De seguro estuvieran felices y dijeran a Jesús, pues, sí, Señor, por favor, ven a mi casa. Pero mira cómo es la historia. Respondió el centurión en el versículo 8 y dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, porque el hombre se sentó pecador, hermano. Dice este hombre, este pagano romano, entendía el poder de Dios divino, el poder creativo que trabajó en el Génesis, cosa que nosotros no entendemos. Sabemos que él entendía algo que no entendemos, porque mira lo que dice, él dijo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Se sanará, perdón. Nosotros, incrédulos que somos, nosotros deseamos que físicamente venga a mi casa y para que le toques y le sanes y necesito la evidencia. Pero ese hombre sabía que Jesús llevaba el poder creativo. Esto nos demuestra a nosotros que Jesús, así como dice el capítulo 1 del libro de Juan, que Jesús es el creador. Y Jesús llevaba el poder creativo. Y ese hombre sabía que solamente en hablar, así como hizo en la creación, Dios habló y existió. Él sabía que Jesús solamente en hablar la palabra de Dios era suficiente poder para restaurar su creado. ¿Cuántos de nosotros creemos que la palabra de Dios tiene suficiente poder? Hermano, la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que es la palabra de Dios? La Santa Escritura. Debe tener el mismo poder, la Santa Escritura debe tener el mismo poder que el Señor tuvo en el Edén, que el Señor tuvo en la creación cuando Dios habló y dijo, sea la luz, y se hizo luz. Es el mismo poder que debemos encontrar en las Escrituras, que cuando abrimos las Escrituras y escuchamos y meditamos las palabras de Dios, debe haber acción en nuestras vidas. Cuando leemos el Espíritu Profecía, que es el consejo de Dios a su iglesia, también, hermanos, debemos ver allí el poder de Dios manifestado en su pueblo. Dice Mateo 8:10, dice, a oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro del movimiento, nunca he hallado tanta fe, nunca, porque los hermanos son incrédulos. Los hermanos tienen que ver que se manifiesta el poder delante de sus ojos. Tiene que tener algo que pueden tocar, algo que pueden ver, pero por la fe no creen. Y por la fe en la palabra de Dios. Hasta los mismos discípulos no entendían esto, hermanos. Por eso cuando los discípulos trataban de salir y sacar los demonios de las personas, no tenían ningún éxito, hermano. No tenían ningún éxito. Y muchos que practican lo que es la obra médico misionero,
no tienen éxito, hermano. Y no es que no hay poder en la obra que Dios ha recomendado a su pueblo. No es que no hay poder en el método que el cielo aprueba de sanar, porque eso es lo que es, el método que Dios aprueba. Mucho tiene que ver con la educación, hermano, y pues si fijamos bien, los mismos discípulos tenían una educación errada, y por eso no entendían bien las cosas. Mira lo que dice. Mira lo que dice, hermano. Y esto no va a afectar en el tiempo del fin. Estamos viendo ejemplos aquí bíblicos, pero los ejemplos están aquí para amonestarnos. Por eso estudiamos la Biblia, hermano. Pero esto lo llevamos a nuestros días, hermano. Tú sabes que en el asunto de la obra médico-misionero estamos totalmente en la apostasía, hermano. Estamos totalmente fuera del fundamento y de la obra de Dios. Tú sabes que las instituciones que la iglesia tiene establecido, que se llaman por el nombre de Dios, no son las instituciones que Dios había dicho que fueran. El Señor le había dicho que levantan a sanatorios. Ahora tienen hospitales. Resulta últimamente no solamente que tienen hospitales, sino que casi todos los hospitales se han pasado bajo el dominio del poder papal. Pero bueno, eso es otro tema. La educación. Ya hemos hablado varias veces, el sistema educativo no es el sistema educativo, es más, no es educación cristiana. No se enseña educación cristiana dentro del sistema educativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, mis hermanos, voy a leer esta cita. Eventos del tiempo final. Tú sabes que la última obra que se va a hacer, ¿no? Lo que va a terminar la obra es a través de la obra médico-misionero, acompañado con el mensaje del tercer ángel. O sea, no es que la obra médico-misionero es el mensaje del tercer ángel, pero va acompañado y va trabajando juntos. Uno abre la puerta para que se puede entrar el otro. Ahora, la obra médico-misionero debe traer reforma a la iglesia, y no solamente a la iglesia, debe traer reforma a la vida de los miembros y de las personas del mundo que los misioneros van trayendo este mensaje a cada cual. Dice Eventos del Tiempo Final, página 316. 316 dice: las reformas que me fueron mostradas no eran de error a la verdad. Y nosotros hoy en día, y la iglesia hoy en día se harta de hablar, de predicar reforma, necesita reforma, y vamos a orar por reforma. Pero yo te pregunto, ¿usted ha escuchado eso? Que se habla de reforma en estos últimos días. Pero te pregunto, ¿pero qué es lo que hemos visto? Se habla de reforma, se pide reforma, pero ¿qué es lo que se ve? Dice que ella vio que le fueron mostrados reformas, pero no eran de error a verdad. Ella dice, no, sino de mal en peor. Porque aquellos que profesaban tener un cambio de corazón, solo se le había envuelto con un manto religioso que ocultaba la iniquidad de un corazón vil para engañar al pueblo de Dios. O sea, no eran de error a verdad, eran de verdad al error. Hermano, tristemente en la teología de este movimiento estamos viendo eso.
En la obra de la educación estamos viendo eso. En la obra médica estamos viendo eso, pero no son los planes de Dios. Tú sabes que llega un punto que el hermano White escribió una cita, y no lo voy a citar y buscar la cita porque lo conocemos, la frase tan, ¿verdad? Tan claramente y a menudo lo hemos escuchado. Muchas veces nos dedicamos mucho, ¿verdad?, para apoyar a nuestros pastores de la iglesia, pero hubo un punto que ella, la profeta de Dios, veía dónde iba esto, dónde iba la iglesia organizada y cuáles eran las metas de esta iglesia organizada. Y ella dice, y dice una cita que es bien clara. Ella dice, los laicos van a terminar la obra. Y nosotros decimos eso y creemos esto. Y decimos que creemos, pero todavía no entendemos cómo se va a manifestar. Y cuando lo expresamos, no expresamos como lo creemos. Dice aquí en el libro Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 291, dice: los que desprecian el ministerio y procuran dirigir independientemente la obra médico-misionera tratarán de separar el brazo del cuerpo. O sea, aquellos que quieren hacer la obra médico-misionero y solamente enfocar la parte física, pero divorciarlo de lo espiritual, ¿verdad? Quiere separar el brazo del cuerpo. El brazo es la obra médico-misionero, el cuerpo es el evangelio. ¿Cuál sería el resultado si tuviese éxito? Veríamos manos y brazos volando de aquí y para allá. ¿Qué quiere decir eso? Vemos movimientos, vemos ¿verdad?, una obra que se hace por aquí y una por allá, pero no se está haciendo la obra que Dios encomendó a su pueblo. Es más, que se levanta falso enseñanza y falsos principios de la obra médico-misionero. Bueno, hermano, déjame ver este librito. Falsos principios, hermano, que nosotros, porque llevan productos naturales, porque se usa hierba o aceites o algo, decimos, no, eso es de Dios, esta es la obra médico-misionero. Hermano, eso es totalmente falso, eso es errado. Porque usted usa productos naturales, no quiere decir que es la verdadera obra médico-misionera. De verdad, pues, hay que hablar un poquito más de eso, pero aquí tengo un libro que se llama Los mensajes a Loma Linda. Usted sabe que desde el comienzo, el primer capítulo de este libro, el hermano White habla de la visión que Dios le había dado a ella sobre la obra que Dios deseaba que se hacía en Loma Linda. Loma Linda debía ser el centro de la obra médico-misionero y, ¿verdad?, donde había sanatorios. Hoy en día no hay sanatorio en Loma Linda. Dice la cita en la página 62, solamente yo creo que este libro aparece en inglés, pero se lo voy traduciendo, lo voy leyendo en inglés. Dice: la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado con una alta voz. Dice, mientras
acercamos a la gran prueba final, esta prueba tiene que venir en conexión, tiene que venir a las iglesias en conexión con la verdadera médico misionero, la obra médico misionero. Perdón, se lo voy a leer otra vez. Esta prueba tiene que llegar a las iglesias en conexión con la verdadera obra médico misionera. O sea, hermanos, las iglesias, está hablando aquí la iglesia adventista, tiene que ser probado en conexión con la verdadera obra médico misionera. ¿Por qué la verdadera? Porque hay muchas falsas. Y dice aquí claramente que la iglesia va a ser probada. Yo me pregunto hoy en día, hermano. ¿Cómo estará la posición de la iglesia hoy en día referente? No se lo voy a leer, hermano, pero en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, hay un capítulo que habla del alfa y el omega. El libro El alfa y el omega. Y ese capítulo habla claramente de la apostasía alfa, ¿verdad? De la apostasía que surgió en sus días. Esa apostasía, hermano, tenía que ver, leas el capítulo cuando tienen el tiempo. Tenía que ver primeramente con los médicos misioneros. Lea el capítulo. Se está refiriendo a los médicos misioneros y a la obra médico misionero. Y por ahí entró la apostasía, lo que era el panteísmo. Noten bien, hermano, la apostasía vino a través de la enseñanza de cómo practicar el arte de sanar. Los hermanos no se dan mucho cuenta de lo que estoy hablando, pero vamos amarrando todo. Tú sabes que hay una cita en este librito. Ya varios hermanos tienen este librito por fin. La colección de Spalding y Megan. En la página 129 dice: la indiferencia entre nuestros ministros tocante a la reforma pro salud y la obra médico misionera es sorprendente. Dice el profeta de Dios, hermano. Aún los que no profesan ser cristianos, no me escucharon, hermano. Escuchen, aún los que no profesan ser cristianos tratan el tema con mayor reverencia que algunos de nuestro propio pueblo que se nos están adelantando. Le pregunto a los hermanos escuchando, ¿sería eso verdad? ¿Sería eso verdad, hermano? Tú sabes algo que vemos hoy en día, que Satanás se está aprovechando de esto. Satanás se está aprovechando que la iglesia ya está errado en apostasía en el referente a la educación cristiana. Porque él sabe, como hizo su experimento a través de la Edad Media, con el sistema papal, que dominó prácticamente lo que era el mundo completo a través de la educación. Y sabe, si puede entrar por ahí, pues tiene un movimiento poderoso. Y por ahí entra, y ahora también se mete, porque de ahí entra a la teología, por ahí entra a la obra médico-misionero, ahí entra por todas las ramas. Y sabes, cuando entra lo de la parte médica, la enseñanza médico, que ya no se practica los principios médico-misioneros, sino se practica medicina convencional, lo que enseña el mundo a través de las drogas. Bueno, yo te puedo citar
cita tras cita, que no vamos a tocar hoy, ¿verdad? Que dice en el libro, ¿cuál es el libro? El médico, misionero médico, dice que no debemos usar, ¿verdad? Tener uso de drogas para curar. No es el principio bíblico. No estamos usando los principios bíblicos que Dios ha dado a su pueblo para sanar, el arte de sanar. Y los mismos médicos misioneros ni siquiera entienden dónde proviene lo que es el arte de sanar, el poder del arte de sanar. Hasta los mismos médicos misioneros que son, ¿verdad?, educados en la ciencia natural, se creen que por aplicar una cataplasma tiene poder para sanar. Ahora, no es que Dios desaprueba una cataplasma. No es que Dios desaprueba aplicar remedios. Pero los remedios en sí solos no pueden sanar, sino que es el poder divino. El poder divino es que sane a las personas. Y dice el libro El Ministerio de Curación que cuando una persona se repone de su enfermedad, es el poder de Dios que ha sanado a esa persona. Así que, mis hermanos, quiero darle la cita esa, por si acaso que quieren buscarla. Es en el Ministerio de Curación, páginas 131 y 132. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que actúa por medio de estos agentes es el poder de Dios, dice. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sanará. Ahora quiero volver aquí, hermano, porque Satanás se está aprovechando que dentro del pueblo ni siquiera se practica el arte de sanar aprobado por el cielo. Ese arte no es, y no vamos a entrar en esos detalles hoy en día, pero yo creo que quizás, ¿verdad?, a través de la cadena y otros principios que se han enseñado, yo sé que mi hermana Beatriz Ortega y otras personas, ¿verdad?, han hablado sobre estos principios. El arte de sanar, Dios ha puesto principios, y no son tanto los remedios que los principios que debemos practicar. Ahora, cuando ponemos los principios en su lugar, entonces podemos asistir a la naturaleza con los remedios. Pero muchos solamente aplican remedios o desean que se le apliquen remedios, pero no quieren poner en lugar en sus vidas los principios. Ahora, ¿sabe algo, hermano? Satanás se está aprovechando dentro del pueblo. Ya lo he dicho varias veces y no llego al punto. Satanás se está aprovechando porque no se está practicando el arte, y sino que hay brazos por aquí y por allá, con diferentes ramas y con diferentes teorías del arte de sanar, que no es aprobado por el cielo, sino que ni siquiera lleva las credenciales divinas. Y tú sabes que Satanás mismo ha hecho más para tener un movimiento, una obra que usa lo más parecido a los principios de Dios para sanar a las personas que el mismo pueblo de Dios. Vemos hoy en día los que practican yoga, lo que enseñan, lo que es
hinduismo, yoga, panteísmo, lo que son los artes, ¿verdad? Espiritismo, todo lo que tiene en común espiritismo. Enseñan comer sano, más sano que lo del pueblo. Enseñan que los principios del ejercicio es muy importante y el ayuno es parte de su vida, algo que nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos a practicar. El descanso del sol, de estar en el campo, en el aire libre, hacer ejercicio, respirar aire profundo, ¿verdad? Son principios del arte de sanar. Tú sabes que el libro de Mateo 24, conocemos también, Mateo 24 nos dice, vamos a ir, ¿no? Dice la palabra de Jesús, que conocemos hasta de memoria. Responde Jesús a los discípulos y le dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo soy Cristo, y a muchos engañarán. Ahora le pregunto, hermano, Jesús fue el médico misionero más renombre, más poderoso, más importante en la historia humana. Si viene uno reclamando que es Jesús, te pregunto, en la falsificación, ¿usted cree debería aparentar tener el arte de sanar, hermano? ¿Sabe qué? Vemos otra citación en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, hermano. Dice así. Perdón. En el 2. Dice el versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueron muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, le pongan una marca en su mano derecha o en el frente. El versículo 14. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Hermano, interesantemente vamos a ver las señales que se le permite hacer. Usted sabe que, bueno, vamos a ver aquí en el librito de Maranatha, vamos terminando ya. El librito de Maranatha, aquí lo tengo en la página 214. Esta parte habla aquí cuando Satanás debe falsificar, ¿verdad?, que Él es Cristo, por la venida de Cristo aquí en la tierra. Y como Cristo vino, y la obra de Cristo era sanar los enfermos. Dice Isaías que una de las cosas que iba a hacer es traer aliento y sanar a los enfermos. Una cosa que la Biblia menciona, pueblos completos pasaba por ahí sanando. Me pregunto, si eso fue la obra de Jesús, ¿cuál sería la obra del pueblo de Dios? Cuando envió a los discípulos, lo envió para hacer ¿qué obra, hermano? Para sanar. Da igual que predicar, porque los dos tienen que ir juntos. Y algunos queremos predicar y dicen, pues, otro que venga a sanar. No,
tenemos que ser médicos misioneros, y los médicos misioneros sanan y predican. Ahora dice la cita aquí, bajo el título Milagros Satánicos, la parte 2. Dice, Satanás vendrá para engañar, si fuera posible, los mismos elegidos. Hermanos, escuchen bien, porque los mismos elegidos, muchos dicen, pues no lo vas a engañar entonces, porque es si fuera posible. Claro, va a quedar un remanente, pero ¿cuántos de los profesos serán engañados? Y vamos a ver aquí quiénes van a ser engañados. Bueno, dice así, Satanás vendrá a engañar, si fuera posible, los mismos elegidos. Él declara ser Cristo, ya que viene pretendiendo ser el gran médico misionero. Mira lo que dice aquí. Dice, algunos estarían tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Y está hablando del pueblo. El pueblo va a ver estas obras y se la van a convencer. Ahora, no te diga, hermano, Satanás viene como un médico misionero. Y aquellos que no conocen los principios correctos de la obra médico misionero, los principios del cielo, los credenciales divinos de la obra médico misionero, serán engañados, hermano. Y eso no es decir, si la persona usa remedios naturales, son médicos misioneros divinos, con credenciales divinos. No, hermano. Estamos engañados. Satanás no ha jugado eso. Hoy en día, los hermanos que profesan ser cristianos, usted le dice cualquier cosa con la palabra natural y automáticamente lo aceptan como si fuera de Dios. Sigue diciendo aquí, en el próximo capítulo de Maranatha, ya la página 215, dice, estas obras de curación aparente pondrán a prueba los adventistas. No está diciendo al mundo, hermano. ¿Quiénes van a ser probados por los engaños de Satanás en la obra médico misionero? Son los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado ser uno con Cristo. Dice, hermano, punte bien la cita, Maranatha, página 215 en este librito nuevo. Si usted tiene el librito viejo, me parece que es el 205 y el 206. Bueno, aquí hay más, pero le voy a dejar por ahí. Bueno, dice la próxima página 217, dice, harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. O sea, practican el arte de sanar, practican y tienen ministerio del arte de sanar, y el poder sanar a las personas y que las personas ve que se sanen, ellos ahora tienen como doctrina y como enseñanza, ¿verdad?,
y testimonio contra las sagradas escrituras, en contra de los principios bíblicos, pero el hecho que ellos pueden sanar, ellos lo demuestran como evidencia que están siendo llevados por Dios. Oh, mis hermanos, como nosotros hemos pensado que la obra médico misionera es para otros. ¿Cómo hemos visto que la obra médico misionero, la iglesia colectivamente no le apoye? Te pregunto, hermano, ¿cuántos sanatorios usted se encuentra en su área? Bueno, preguntamos primero, ¿cuántas iglesias adventistas están en su ciudad, en su pueblo? O decimos en su estado, ¿cuántas iglesias adventistas habrán? ¿Cuántos hospitales adventistas usted encuentra en su zona? O cerca de su zona, o su estado. Y ahora te pregunto, ¿y cuántos sanatorios? Yo sé que nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, lo que yo he entendido, a menos que yo no sé, no hay ni un sanatorio. No es decir, no hay sanatorio en ningún lado. Yo sé que hay varios sanatorios en el mundo. Pero realmente los sanatorios no son, no es la obra que la iglesia está promoviendo. Tiene depositado sus intereses en hospitales, hermano. Y estamos viendo aquí en Puerto Rico, hace tiempo, estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en diferentes estados, hermano. Aquí tengo, aquí tengo una noticia, aquí está una noticia. Ya el Puerto Rico, allí el hospital aquí local de los adventistas, ya una parte se fue a la iglesia, a la hospital de la Concepción. Okay. Aquí estoy viendo otro, en este periódico, dice aquí Hospital Adventista de Walla Walla, imagínate, tan importante, pues a las hermanas católicas de la Providencia. Y también, bueno, podemos hablar de otros hospitales también. Así que, mis hermanos, el Señor, este pueblo va a ser probado. Este pueblo va a ser probado en los fundamentos y en la enseñanza que Dios ha puesto. En el fundamento de las profecías. Hermano, Dios estableció firmemente este movimiento a través de la profecía. Era el fundamento de esta iglesia. No va a probar en la enseñanza del santuario, en la educación cristiana, en la verdadera obra médico-misionero. Déjame decirle, hermano, que la obra médico-misionera es tan importante, mira, que si dice va a terminar la obra, es la obra que va acompañado con el mensaje del tercer ángel, el brazo derecho, y juntos trabajan juntos para terminar la obra, porque no siempre va a haber un púlpito. No siempre va a haber una iglesia. Sino que hemos llegado a momentos donde hay que entrar a la comunidad, a las casas de personas y llevar este mensaje. Sabes que no todos nos van a abrir la puerta con un conflicto de los siglos. A mí me da mucha pena porque yo he visto muchas de las personas que quieren trabajar la obra médico-misionera, pero no quieren relacionarlo con el mensaje del tercer ángel. Quiere decir, bueno, vamos a atender sus problemas físicos,
o mentales. Y vamos a dejarlo de religión al lado. Yo te pregunto, hermano, los principios que usamos para sanar a las personas, ¿dónde encontramos esos principios? Son principios de leyes físicas, pero te pregunto, ¿quién ha puesto esas leyes físicas? Les doy un ejemplo. Una ley física es, si no tomamos agua, de verdad que el ser humano no dura mucho tiempo. El que no respira aire, no dura mucho tiempo tampoco, mucho menos, ¿ah? Hablamos de la gravedad, ¿verdad? Un principio, un ley físico, la gravedad. ¿Quién ha puesto todos esos leyes físicos en este mundo o en el universo? Es Dios, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a practicar la obra médico misionero y decir, y nuestra meta es sanar personas para que los pecadores pueden vivir más tiempo? Y solamente añadir pocos años a los pecadores. No, hermano, queremos sanar a las personas, sí, físicamente y mentalmente, pero queremos que ellos viven no 2 o 3 años más, sino por la eternidad, hermano. Eso es nuestra meta y eso es la obra que el Señor quiere hacer para cada enfermo. ¿Quién serán los enfermos? Ya vimos, hermano. Los pecadores eran enfermos. Sino que Jesús dijo a los fariseos, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y eso era en relación con aquellos pecadores que estaban sentados con Él. Así que, mis hermanos, esta obra es muy importante. Y es tiempo que nosotros entendemos la verdadera principios de la obra médico-misionero y cómo va a afectar la obra final. Hermanos, necesitamos educarnos. Necesitamos aprender. Necesitamos educar a otros. Necesitamos terminar la obra. Hermanos, si no estamos preparados, nosotros creemos en hacer nada, solamente buscar la prosperidad mundanal, solamente trabajar 40 horas y ganar el dinero y pagar los biles. Aquí vamos a ser salvos, hermanos. ¿Y cuándo viene la obra? Si nuestra meta solamente es proveer para nuestras familias y proveer, pagar los biles y tener carros y todos aquí, hermanos, entonces, ¿cuándo dedicamos nuestras vidas a la obra de Dios? Tú sabes que la educación cristiana, la educación adventista, era para educar a todo adventista del séptimo día cómo ser un misionero para Dios. No debía los misioneros estar enfocados en solamente vivir aquí. Lo que pasa es, hermano, que nosotros pensamos mientras trabajamos nuestro trabajo, día y noche. Si vamos a la iglesia y nos confesamos allí en la iglesia, seremos salvos. Hermano, eso no es entregar nuestras vidas como ofrenda y como sacrificio a la obra de Dios. No es. No es. Dicen los hermanos, entonces es un pecado trabajar. El Señor tenía un plan para su pueblo. Sí, claro, los hermanos deben tener oficios. Deben tener oficios donde se pueden sostener. Pero en cada oficio donde se sostiene, en cada lugar que trabaje, él debe ser un misionero en ese lugar y debe ser preparado para ser misionero donde quiera que esté.
Si yo soy un carpintero, yo soy un maestro, si yo fuera un enfermero, yo debo poder administrar sanidad física, mental y especialmente espiritual a las personas. Es tiempo de hacer la obra de Dios, mis hermanos. Yo les exhorto a los hermanos aquí que han recibido gran privilegio en esta cadena de temas de profundidad, de importancia, del santuario, de la salud, de los principios de la salud, de profecía. Hermano, es tiempo que nosotros podemos llevar estos mensajes al mundo. Ya hemos comido suficiente. Es tiempo de poner en práctica. Es más, la obra médico misionero es el evangelio en práctica. En práctica. Y que Dios les bendiga, hermanos. Vamos terminando con una palabra de oración. Y oremos. Padre Celestial, Señor, gracias por este gran privilegio que tenemos de tener la libertad de entrar en estos medios. Señor, no meditamos a menudo como en otros países, en otros lugares no tienen el privilegio de hacer eso, ni siquiera de reunirse, mucho menos de estos medios tan cómodos que tenemos. A veces ni siquiera podemos sacar el tiempo, tan cómodo que sea en nuestros hogares, a través de un teléfono o una computadora. Ni siquiera en esa comunidad no podemos sacar el tiempo. Señor, despiértanos al tiempo que viene, en el cual vivimos, que estamos vendados y no vemos dónde vivimos. Sabe que el fin de todas las cosas se acerca y creemos que vamos a ser fieles cuando no aguantamos ninguna prueba. Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas y a ser misioneros donde quiera que estemos. Úsanos, Señor. Enséñanos los principios divinos y que podamos definir lo que es el engaño y el error también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No.